Buenas tardes, muy bienvenidos a nuestro tercer webinario 2024 al Sud Capítulo Chileno. En esta oportunidad abordaremos el tema política regional para sostenibilidad hídrica de la región de los lagos, que es la primera política participativa a nivel nacional. El Gobierno Regional de los Lagos elaboró la Política Regional para la Sostenibilidad Hídrica, un instrumento territorial y participativo que contó con la participación de más de 1.700 personas y la aprobación unánime del Consejo Regional. Este propone aumentar la inversión pública a nivel regional hasta llegar a los 702.823 millones en un horizonte de 10 años, beneficiando con acceso equitativo al agua a 54.000 personas, 4.000 productores y 300 prestadores de servicios turísticos. Asimismo, plantea la oportunidad real de transformar a la región de los lagos en el nuevo foco de desarrollo del riego a nivel nacional, aumentando en un 4,7% el PIB de la región. Esta política presenta una propuesta transformadora desde la región, proponiendo una hoja de ruta para alcanzar la seguridad hídrica en el corto, mediano y largo plazo, lo que considera mejoras en el acceso al agua para las personas, para las actividades productivas, para los ecosistemas y de manera resiliente frente a eventos extremos. Este proceso es pionero a nivel nacional por ser una construcción social que incorpora a los habitantes del territorio como responsables del uso y preservación del agua, sentando un precedente sobre la elaboración de instrumentos de planificación participativos para los recursos hídricos desde la escala local regional, contribuyendo a una descentralización efectiva de la gestión público-privada. Expone Patricio Vallespín, gobernador regional de los Lagos, Rocío Vera, de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Claudio Reyes, ingeniero forestal de agua, y Diego Nitilchek e Eugenio Celedón, ingenieros civiles y profesionales de hidrogestión, empresa consultora que trabajó con el gobierno regional en esta política. Les recuerdo que primero se realizará la presentación para luego dejar un espacio para consultas y comentarios. Estos se pueden realizar a través del chat o levantando la mano y como es habitual, nuestros webinarios son grabados y quedan disponibles en unos días más en la página del Sur. Gobernador, toda suya la pantalla y audiencia. No, muy bien, Francisco, muchas gracias por la invitación. Preguntaba lo que era el Sud y claramente tienen una historia y que ustedes nos permitan contar un poco la experiencia construida desde un territorio. Creo que habla muy bien de lo que ustedes quieren construir porque creo que desde las regiones también se pueden hacer grandes cosas. Y no lo digo desde la vanidad personal, sino que hay un equipo de trabajo que está en DIPLADE y siempre estamos diseñando instrumentos, mirando cosas distintas. Tenemos información que yo creo que ninguna otra región tiene respecto a los territorios futuros, los territorios climáticos que vamos a vivir en nuestra comuna, en nuestras comunas y como eso va a cambiar la modalidad de desarrollo. Por eso es que tenemos en la región, somos la única región de Chile y hoy de América Latina, que tiene un pacto por una región sostenible e inclusiva. ¿Y por qué parto con eso? Porque de ahí llegamos a esta política de sostenibilidad hídrica, que no es una política, y ahí vi a Humberto Peña, un gusto saludarte, Humberto, nos hemos visto en otras líderes en mis tiempos que yo era un feliz consultor. No es que hoy sea un infeliz gobernador, pero son preocupaciones distintas, así que un gusto. Y en esa perspectiva, yo diría, hemos sido capaces de construir un pacto donde aparece una situación que se repite para todos los sectores productivos, que es el tema del agua. ¿Y por qué? Porque a través de otras investigaciones que hemos hecho, que nos ayudó Zairo, que es una institución que desgraciadamente deja Chile, que era la institución de ciencia y tecnología de Australia, que tenía una patita en Chile, trabajamos con ellos y la gran conclusión de los análisis científicos que ellos hicieron con toda la información que había es que los veranos en nuestra región van a ser muy distintos. Vamos a tener un 35 y 40% menos de precipitación. Por tanto, eso tiene que remodelar todo el sistema productivo de la región, pero también las formas de gobernanza, también las formas de enfrentar los temas de gestión hídrica, porque vamos a tener, por ejemplo, en Chiloé, que no hay cordillera, por tanto no hay deshielo, vamos a tener lugares que hoy tienen agua potable rural, que en verano no van a tener porque no va a haber agua, así de sencillo. Y en esa perspectiva, con esos datos en la cabeza, teniendo este pacto por la región sostenible e inclusiva donde aparece este eje fundamental, nosotros pusimos 5 programas transformacionales en ese pacto, que son las cosas que tienen que pasar en esta región para que podamos mirar con más optimismo el futuro. Uno es lo que tiene que ver, por cierto, con ser una región
digital, la primera región digital de Chile, 100% digital, y somos la única región que está avanzando con el proyecto Última Milla para llevar el Internet a las 300, casi 460 localidades que no tienen acceso a Internet. Ya estamos partiendo con la ejecución de esa iniciativa porque eso es transformacional, porque va a incidir en todas las actividades de la región. Otro tema que también es transformacional para nosotros, fundamental, es lo que tiene que ver con avanzar en una economía circular y descarbonizada. Y lo pongo como ejemplo porque, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Un tercer elemento transformacional es lo que denominamos la gestión hídrica integrada y la infraestructura resiliente. Y ahí nosotros dijimos, para que esto no lo voy a latear con los otros dos transformacionales porque me estoy yendo el tema, pero que no parte de una cosa puntual, parte de una mirada global donde ve que hay una parte que tenemos que entrar con mucha fuerza porque el cambio climático ya no es un discurso, es una realidad. Ya está siendo en la región de los lagos y tenemos que hacer algo. Y hagámoslo desde la región, porque en Santiago a veces la discusión sobre ideologizada de distintas materias no permite llegar a acuerdos. Hagámoslo acá, hagámoslo con la gente, con un proceso participativo, con todas las personas que participaron en esto desde sus más variados perfiles, con jornadas participativas en cada una de las 30 comunas de la región. O sea, yo diría un ejemplo del cómo se construye política pública regional. ¿Y qué queríamos? Que en cada uno de esos programas transformacionales existiera lo que yo denomino una iniciativa ancla. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con una economía circular y descarbonizada, el próximo año vamos a construir y establecer en nuestra región el primer Centro Regional de Economía Circular del Sur. ¿Por qué? Porque la economía circular también es fundamental para todos los sectores productivos de nuestra región para hacernos cargos de esa parte. ¿Y qué dijimos? Si queremos avanzar en una gestión hídrica integrada y una infraestructura hídrica resiliente en una región que nadie se pensaba que íbamos a tener problemas de agua porque llovía, pero como siempre ha llovido, el agua se va y llega al mar, no la usamos, no la almacenamos en ninguna parte, teníamos que hacer una iniciativa ancla en eso. ¿Y cuál fue la iniciativa? Que era de resorte nuestro y que podíamos disponer recursos para eso, no dependíamos de otros, fue por qué no hacemos una política regional de sostenibilidad hídrica. Y llegamos de esta manera a decir sí, la necesitamos porque la región va a cambiar su situación climática, va a cambiar el patrón de precipitaciones, vamos a tener verano además con mayor temperatura, menor humedad, más incendios. Va a ser inevitable y debemos resguardar y tener agua incluso para bajar los incendios. Ya, entonces, dicho eso, acá vamos a estar en presentación Hugo Patulí, después Rocío y el equipo de hidrogestión, que agradezco la seriedad y responsabilidad con lo cual hicieron esto y que fueron mucho más allá, incluso los términos de referencia, porque vieron que aquí había algo innovador, que podíamos construir una mirada distinta y que probablemente ahora, quizá, ojalá sea así, otras regiones también lo puedan replicar. Iniciamos este proceso por las razones que yo dije, tenemos que garantizar el agua para el consumo humano, que es fundamental, pero también tenemos que garantizar el agua para el desarrollo de la actividad productiva, porque si no, ¿de qué sirve tener a la gente con agua si no tienen que trabajar? O sea, hay que hacer las dos cosas. Y también tenemos que preocuparnos del agua que cumple funciones ecosistémicas que son fundamentales, que no podemos dejar de generar, porque si no, el medio ambiente no tiene destino. Y, por cierto, que también agua para enfrentar los eventos climáticos que nos van a venir, que por el lado que vamos a tener lluvias muy concentradas en invierno, poca agua, o sea, en poco tiempo mucha agua que nos va a desafiar en términos de movimiento de tierra, desplazamiento, etcétera, y los veranos con incendio. Por tanto, con esas premisas en la cabeza dijimos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar la mirada y que ojalá, y esto ha sido bien recibido y agradezco eso también todo lo que estamos haciendo a nivel nacional y esto también ayuda por el Ministerio de Obras Públicas, que es muy importante en esta materia, igual lo mismo el Ministerio de Medio Ambiente, que ven que si algo como esto se pudiera replicar a nivel nacional y tener una nueva política nacional de sostenibilidad hídrica con la realidad climática que hoy vive cada territorio, podemos hacer de este país de verdad un espacio donde nos hacemos cargo
de lo que está sucediendo en nuestro territorio y lo podemos configurar de otra manera. Así que de verdad, muchas gracias por este espacio también de diálogo, de discusión, de reflexión, porque nos permite ir mostrando lo que se puede hacer desde los territorios cuando existe una visión de futuro con un pacto público-privado de acuerdo de qué tenemos que hacer en los 8 sectores productivos importantes de la región para adaptarnos al cambio climático, no nos queda otra, y cómo aprovechamos las oportunidades que abre aquello, producción de vino que antes era impensado en nuestra región de los lagos, de champán probablemente porque no había la temperatura ni la cantidad de temperatura suficiente en el lugar indicado para tener la cantidad de azúcar necesaria para hacer vino. No vamos a llegar a los tintos, pero por lo menos unos buenos chardonnay se van a poder elaborar acá, en lo que ya están algunos señalando, y para eso también se necesita agua. Por tanto, lo que quiero señalar es que se hace desde una mirada global, con un liderazgo que convoca esto en cooperación público-privada, que todos se ponen a disposición de esa carta de navegación que es mucho más concreta que la estrategia regional de desarrollo, que a veces es muy global, es más que una agenda porque tiene un sentido más de trascendencia, y en ese tema la sostenibilidad hídrica aparece como un eje fundamental. Así que, perdone si les latí un poquito, pero creo que es bueno entender la lógica de cómo uno llega a un instrumento tan operativo como una política para actuar, que no es solo por tener el gustito de una política en un libro bonito, que está muy bien hecho además y que tiene muchos fundamentos, sino que tiene que incidir en hacer las cosas distintas. Así que muchas gracias. Así que Rocío, ahora por favor cuente ahí con el equipo de hidrogestión que ha hecho un muy buen trabajo. No, no me gusta hacer marketing directo, pero la verdad han hecho un trabajo súper bueno. Agradezco la convicción con la cual tomaron esta tarea y ojalá que puedan seguir haciendo cosas como esta en nuestros territorios. Así que muchas gracias. Rocío, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, gobernador. Y además aprovecho de contarle que vamos a seguir trabajando con hidrogestión porque se ganaron la consultoría y van a hacer el estudio de la cuenca del Maullín. Ni de eso, ni lo sabía yo todavía, así que bueno, 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 tenemos si se reunión lo mañana de ganaron, la mesa estratégica y muy aquí bien, nuestro, ya. así vamos, van a seguir por aquí en la región trabajando junto a nosotros. Es que nos gustó la zona y su gente. Lo sabemos, ya. Muy bien, muy No, bien. muy buen equipo, El muy liderazgo buen del equipo. gobernador, ya diga algo para uno, ya, listo. Claro, también. Oye, bueno, muchas gracias y ahora sí, bueno, seguimos saludando a los que se van incorporando. Yo también agradezco mucho la invitación que nos hiciera llegar la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea, ¿cierto? Para el desarrollo. La verdad es que tampoco la conocía. También busqué un poco para saber de qué se trata y también para nosotros es bien interesante poder compartir la experiencia desde lo que es un gobierno regional, ¿cierto? Porque sabíamos que la experiencia de hidrogestión estaba más ligada a los ministerios y no así con los gobiernos regionales, y también íbamos en la construcción de este trabajo entendiendo varias cosas, hidrogestión entendiendo también las dinámicas en las que se mueven los gobiernos regionales. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Muy bien. Primero contarles a ustedes que lo que quiero transmitirles es un poco el rol del gobierno regional, por qué asume un trabajo como esto de descentralización, ¿cierto? Y esto viene un poco dentro del marco, ¿cierto?, legal, que es la Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización del país, y que es cierto quien nos faculta, por un lado, establece la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la LOTGAR, y define aquí también la misión de los gobiernos regionales, ¿cierto? Donde establece que la administración superior de esta región y sus principales funciones son aquellas que la ley define en el ordenamiento territorial, en el fomento de las actividades productivas y en el desarrollo social y cultural. Y por otra parte, teníamos de parte de la DIPLADER, que es la División de Planificación y Desarrollo Regional, donde está la competencia, donde radica la competencia de planificación, también, ¿cierto?, el mandato de hacer a través de procesos participativos, técnico-participativos, las estrategias de desarrollo regional, que son los instrumentos rectores que orientan la inversión pública y privada de las regiones, elaborar también, ¿cierto?, las políticas regionales, los planes regionales y, por supuesto, el levantamiento y formulación de los planes regionales de ordenamiento territorial, PROT.
Por otro lado, también, de acuerdo a lo que establece este mismo cuerpo legal en su artículo 68, el prestar asistencia técnica tanto a las municipalidades como a los demás organismos de la Administración del Estado que así lo soliciten, y colaborar nosotros desde la DIPLADER también con el gobernador, ¿cierto? Ordenando las prioridades regionales en el ámbito de la planificación regional, pero también evaluando por el cumplimiento de tanto de las políticas como los planes, programas, proyectos y el presupuesto regional. Y con quién trabajamos, ¿cierto? También lo establece esta ley, que tiene que ver con que desde la región el gobernador, a través del liderazgo que ejerce en el territorio, puede convocar, ¿cierto?, para la contribución sectorial tanto a los directores regionales de servicios públicos, a los secretarios regionales ministeriales, que si bien es cierto tienen una dependencia directa del presidente de la República, para el cumplimiento de planes, programas y políticas que nosotros desarrollemos, pueden ser convocados, ¿cierto?, según el área que nosotros abordemos. Dentro del organigrama que se establece de acuerdo a esta ley, ¿cierto?, la LOCDER, el gobierno regional se estructura de esta manera, con un gobernador regional, que es el gobernador de Patricio Vallespín, ¿cierto?, quien es el ejecutivo de la región, y a su vez preside el consejo regional, que es, ¿cierto?, como ustedes deben saber, el CORE, son representantes de la comunidad, hacen efectiva la participación ciudadana y están investidos también de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, y son elegidos por periodos de 4 años a través de sufragio universal. También tenemos nosotros en la dependencia un administrador regional, ¿cierto?, que es quien se encarga de los procesos administrativos y de vincular cada una de las jefaturas de estas 6 divisiones que tiene la región de los lagos y todos los gobiernos regionales. Y, ¿cierto?, nosotros, dentro de todas estas divisiones, estamos dentro de esta que es la División de Planificación y Desarrollo Regional. Dentro de las competencias que nos establece la ley, tenemos la competencia de planificación, y por eso nosotros tomamos, ¿cierto?, estos trabajos participativos dentro del territorio, donde vamos elaborando instrumentos de planificación, y en este caso la política hídrica fue uno de esos temas que nos tocó trabajar, y tuvimos la suerte también de encontrarnos a través del mercado público, ¿no?, en la licitación pública con Hidrogestión, que fue con quienes nos acompañamos para desarrollar todo este trabajo. También podemos, ¿cierto?, tenemos dentro de las competencias el orientar el desarrollo del territorio de la región en coordinación con los servicios públicos y municipalidades, como señalaba anteriormente, y asesorar a las municipalidades cuando éstas lo soliciten, y en la formulación de planes y programas de desarrollo local. También tenemos competencia financiera, ¿cierto? Elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto, administrar los fondos y programas de aplicación regional, resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es el FNDR, y decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial de asignación regional que contemplen anualmente la ley de presupuesto. Tenemos normativas, ¿cierto? Podemos dictar normas de carácter general también. Tenemos la coordinación también, que es, ¿cierto?, participar en acciones de cooperación internacional y mantener la relación permanente con el gobierno nacional y sus distintos organismos. Por otra parte, la ejecución, que tiene que ver con construir, reponer, conservar y administrar, ¿cierto?, áreas urbanas, las obras que tienen que ver con la pavimentación de acera y calzada, y también ejercer las competencias que nos sean transferidas desde el nivel central, o las que identifique la región, ¿cierto?, también, y que solicite ejercer. Dentro de todo esto, tenemos un sistema regional de planificación, que es un conjunto coherente de instrumentos de planificación de largo, mediano y corto plazo, elaborados mediante procesos técnicos políticos en base a metodologías participativas, y que permiten de alguna manera orientar, ¿cierto?, la inversión pública y privada en el territorio. Surgen a partir del proceso de transferencias por competencias que vivimos los gobiernos regionales en el año 2007, fortalecen la gestión del desarrollo regional versus la gestión de proyectos. Es un modelo de ordenamiento y articulación de instrumentos de planificación, de ordenamiento territorial y presupuesto de carácter estratégico, tácticos y operativos. Este es un esquema con el cual nosotros siempre mostramos cómo funciona el sistema de planificación. En este nivel superior están todas las políticas nacionales de desarrollo del presupuesto de la nación, y en el largo plazo ubicamos los instrumentos como la estrategia regional de desarrollo que nosotros tenemos actualmente, que es el año 2030, ¿cierto?, el futuro
futuro Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Luego, en el mediano plazo, ubicamos la generación de las políticas públicas regionales, la elaboración de los planes regionales de gobierno, y en el corto plazo están todos los instrumentos de gestión de la inversión regional, anual y plurianual, como el anteproyecto regional de inversiones, el programa público regional de inversión y el presupuesto del territorio. Y todo esto, como señalaba, ¿cierto? Toda esta inversión con el propósito tanto de orientar la inversión pública como la inversión privada, siempre con un impacto sobre el territorio. Bueno, los sistemas de planificación, ¿para qué sirven? Sirven para orientar la acción de los servicios públicos, para asignar y potenciar el uso de los recursos de inversión de decisión regional y para favorecer la articulación entre los niveles nacional, regional y local, entre los actores públicos y privados en el territorio. Sus principales alcances: tenemos distintos instrumentos, distintas escalas, ¿cierto? Temporalidad y horizonte. Primero, la estrategia de desarrollo regional, que es el principal instrumento regional que tiene el territorio. Esto tiene una temporalidad de largo plazo, más de 10 años generalmente. Luego, los PROT, que son los planes regionales de ordenamiento territorial, también de largo plazo. Los planes regionales de gobierno, que son de mediano plazo, generalmente duran el periodo, ¿cierto?, de la autoridad regional. Las políticas públicas regionales, que generalmente son bien específicas, a mediano plazo, pero esto es variable, depende del tema que asumamos desde el territorio. El presupuesto regional, que tiene también una temporalidad que es anual. El anteproyecto regional de inversión, ¿cierto?, que se proyecta al año T+1. En este caso nosotros estamos trabajando ya sobre el ARI 2025, que se aprueba, ¿cierto?, al 30 de junio, y los convenios de programación territoriales y mandatos, que pueden ser regionales o específicos y que también tienen una temporalidad plurianual, y el horizonte de tiempo siempre es variable y se va ajustando porque esto tiene que ver, ¿cierto?, con el gobierno regional y los sectores. La política regional para la sostenibilidad hídrica de la región de los lagos aborda un periodo de 10 años, desde el año 2024 al 34, y lo que buscábamos con este instrumento era orientar, planificar y gestionar la inversión y los diversos esfuerzos públicos y privados para dar sustentabilidad hídrica al consumo humano, a la actividad productiva, al manejo de los ecosistemas, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. También la política busca, ¿cierto?, potenciar la coherencia entre los distintos instrumentos de planificación que tenemos en el territorio, tanto sectoriales como los de responsabilidad del gobierno regional. En este caso, como les señalaba, ¿cierto?, la RD, la política de turismo que tenemos actualmente, otras políticas que han ido aprobándose en este periodo, como la política del adulto mayor y otras más que están en camino, y la futura elaboración del PROT. Todo esto en concordancia con las definiciones que establece la Mesa Regional Hídrica, que es una gobernanza regional que tiene también, que lidera el gobernador regional, ¿cierto?, y que tiene como secretaria ejecutiva al gobierno regional. Dentro de todos los elementos que nosotros también visualizábamos en este proceso, aparte de los que señaló, ¿cierto?, el gobernador con el levantamiento de información del Pacto Regional por la Región Sostenible e Inclusiva, la RD 2030 también a nosotros nos fue insumando información a través de distintos lineamientos estratégicos del lineamiento de bienestar socioterritorial, de ordenamiento territorial sustentable y resiliente y de gobernanza regional y local. Estableció varios objetivos específicos que a nosotros también nos estaban dando señales de que algo tiene que ocurrir en el territorio, ¿cierto?, para dejar de actuar de forma sectorial y tomar el liderazgo en los temas hídricos desde el gobierno regional. Por ejemplo, ponía los acentos en la necesidad de reducir las emisiones de contaminantes a los cuerpos de agua, ampliar la red de alcantarillado para dar soluciones sustentables a la población, reducir el porcentaje de aguas servidas no tratadas, reducir los números de viviendas desconectadas que aún tenemos en el territorio, ¿cierto?, que no tienen un suministro de agua en las áreas rurales, disminuir los conflictos socioambientales en el registro del Instituto Nacional de Desarrollo Humano y, por otro lado, incorporar, ¿cierto?, lo que establece la Ley 21.202 sobre humedales urbanos. Con lo anterior, ¿cierto?, nosotros tenemos un trabajo a través de una mesa regional donde participan todos los entes públicos que tienen competencia en los temas hídricos de la región,
estos temas ya estaban de alguna manera también definidos y se estaba trabajando en torno al concepto de la seguridad hídrica, ¿cierto? Que resulta de nuestra capacidad para proveer de agua en cantidad y calidad suficiente para la región, tanto para el consumo humano, ¿cierto? Para la conservación de los ecosistemas, para el manejo de las actividades productivas, pero también para los eventos extremos. Ya la mesa hídrica venía trabajando en estas líneas y de alguna manera fuimos bajando con el instrumento a los territorios y también dentro del trabajo participativo eh, se establece dentro del diagnóstico que se asumen las 4 áreas de la seguridad hídrica también como lineamientos estratégicos para la política hídrica. Dentro del proceso de construcción, nosotros, bueno, iniciamos este proceso en junio del 2023, trabajamos a través de un diagnóstico del territorio o con un enfoque territorial, con un enfoque participativo que abarcó las 30 comunas de la región, donde se definieron los problemas, se priorizaron las soluciones también y lo que fue dando paso, ¿cierto?, a la definición de lo que iba a constituir esta política regional. El lanzamiento lo hicimos también en un día bien importante para todos, que era el 22 de marzo, que es cuando también, ¿cierto?, es el día, coincide con el Día Mundial del Agua. También entre medio de este proceso hicimos un seminario internacional donde queríamos también conocer un poco, ¿cierto?, las buenas prácticas y el trabajo que estaban desarrollando tanto en Perú como en Argentina, y sobre todo queríamos conocer también, ¿cierto?, cómo ellos han desarrollado este trabajo, de qué manera se han organizado y también ver con Argentina de alguna manera cómo nosotros vamos a llevar adelante el trabajo, porque tenemos cuencas compartidas, ¿cierto?, con el país vecino. Por lo tanto, era súper importante escucharlo y logramos, ¿cierto?, un trabajo bien interesante. Más de 100 personas participaron del seminario y logramos convocar también a distintos actores públicos y privados presentando distintas acciones que están desarrollando sobre el territorio. Dentro del enfoque participativo, a nosotros nos da mucho orgullo contarlo, relevarlo. Claudio también lo va a hacer después en su presentación, pero nosotros, bueno, trabajamos en cada una de las comunas, ahí aparecen 36 diálogos ciudadanos, porque cuando consideramos también que una comuna no tenía la representatividad necesaria para este trabajo, volvíamos a repetir los trabajos en las comunas hasta nosotros también quedar conformes como equipos técnicos del gobierno regional, del trabajo que se estaba desarrollando y que la comuna también se sintiera representada dentro de un instrumento regional. Se desarrollaron también talleres sectoriales con los dirigentes, ¿cierto?, y representantes de los comités de agua potable rural, también con las actividades productivas del territorio. Desarrollamos en cada provincia, una vez que levantábamos, ¿cierto?, toda la problemática regional, los talleres para ir también priorizando las soluciones para esos problemas que se habían identificado dentro de las provincias, talleres al interior del gobierno regional, porque como les señalaban, ¿cierto?, en su organigrama tenemos 6 divisiones y cada una tiene funciones específicas y por lo tanto debíamos también ir instalando ahí el trabajo que estábamos levantando y recogiendo desde los técnicos del gobierno regional, la información para ir construyendo también, ¿cierto?, esos lineamientos estratégicos y esos planes de inversiones con los cuales debíamos terminar este trabajo. Se hizo también un trabajo con el Consejo Regional, que son los actores políticos, ¿cierto?, que tiene el territorio y que se involucraron mucho, participaron en 4 talleres donde hicieron el mismo trabajo que estábamos haciendo en las comunas con las mismas metodologías y fueron súper importantes también como actores relevantes del territorio en la definición de tanto de la visión, la misión y de las soluciones para esta política hídrica. Nos reunimos también con los pueblos originarios a través de 3 talleres, tanto en el sector del norte de la región de Osorno como en Chiloé, en Castro. Y a través de ellos también pudimos definir, ¿cierto?, y aprender que, por ejemplo, ellos tienen ya gobernanzas establecidas funcionando a nivel de mesas provinciales que funcionan bastante bien y donde también se nos pedía que desde la política, si vamos a trabajar temas con los pueblos originarios, usáramos, ¿cierto?, estas gobernanzas y no propusiéramos otra forma, porque ellos ya tenían esto y está probado que funciona. Entonces, también
Dentro de esto, como les decía, bueno, se hizo un seminario internacional, pero también se hizo, por ejemplo, un encuentro con las mujeres gestoras del agua del territorio, que fue bien interesante y donde una de las conclusiones más importantes que hacen las mujeres del territorio a este instrumento de planificación, que por favor prioricemos el trabajo de la educación ambiental. Para las mujeres es súper importante que nosotros lideremos el trabajo desde la educación ambiental con los habitantes del territorio, involucrando a los niños, por supuesto, también. Nosotros también en estos talleres, una vez que nosotros aprobamos el instrumento, hicimos también un trabajo de difusión. Bajamos inmediatamente a las provincias a mostrar, ¿cierto? Y a presentar el trabajo, cómo se aprobó, cómo quedó finalmente la política hídrica. Nos juntamos con el Ministerio de Obras Públicas y todas sus reparticiones también para contarles a ellos este trabajo, y porque mucho del trabajo, como bien señaló el gobernador, tiene que ver con el MOP. Entonces nos interesaba mucho también involucrarlos inmediatamente a todo el MOP. Si bien es cierto, nosotros teníamos como contraparte técnica a la DGA, nos interesaba que eso permeara a todo el MOP. Y así ocurrió, ¿cierto?, en este taller de difusión que realizamos con ellos. Bueno, estas eran las metodologías, lo que aparece ahí en estos POSIT, las metodologías con las cuales nosotros estábamos trabajando con la gente, con los distintos actores que participaron durante todo este proceso de construcción de la política hídrica. Y estas son algunas fotos que tenemos que hay muchas, pero que son bien bonitas y que son parte del proceso que nosotros realizamos. Dentro de todo este trabajo, también nosotros dejamos dentro de la página web del gobierno regional un sitio que se llama Política Hídrica, donde ustedes pueden encontrar todo el trabajo en las comunas, en los diálogos ciudadanos, donde pueden conocer todo el proceso. Y eso nos sirve bastante a nosotros porque por ley de transparencia, muchas universidades, servicios públicos, ONG y cualquier actor del territorio necesita conocer cómo se hizo este trabajo. Bueno, ahí tiene todos los antecedentes y por eso lo transparentamos también para la gente que no participa y quiere conocer el trabajo. Ahí está. Y para ustedes también están cordialmente invitados. Si tienen tiempo y quieren conocer ese trabajo, está ahí con mayor detalle. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Bueno, ahora la idea es poder hacer un contexto más o menos del tema hídrico dentro de la región. Pero no antes, primero me gustaría en el fondo agradecer a Rocío toda su explicación, obviamente también al gobernador regional, porque particularmente para nosotros también fue algo nuevo ver cómo un gobierno regional puede entrar a incidir y tener una participación activa dentro de la política hídrica al final de una región, en temas que típicamente son manejados más bien por gobierno central. Entonces, nos pareció súper necesario la participación del gobernador y también de Rocío, que pudiera explicar y en el fondo aterrizar cuál es la función de un gobierno regional, en el fondo, cómo nosotros fuimos viendo cómo encajar y qué actividades podía realizar el gobierno regional en pos de lograr una sostenibilidad hídrica en todo el territorio. Entonces, bueno, como les comenté, la idea es poder dar un primer contexto bien superficial del ámbito hídrico dentro de la región. En la región hay 8 cuencas DAR, de las cuales hay 2 que son birregionales. En el norte está la cuenca del río Bueno, que se comparte con la región de Los Ríos, casi que mitad y mitad. Y en la zona sur está la cuenca del río Palena y Costeras, que se comparte con la región de Aysén. También es importante, ya Rocío también lo mencionó un poco, que hay tres cuencas binacionales que compartimos con Argentina, que son la del río Palena, son la cuenca del río Yelcho y Puelo, que aquí no se ven en colores, pero en líneas más grises se ve que nacen desde la zona de terreno argentino y realizan su avance hacia el oeste y terminan desembocando en el Océano Pacífico.
Dentro de los ríos principales que hay en la zona, bueno, están el río Bueno y el río Ragua en la cuenca del río Bueno. En particular, bueno, el río Bueno es un poco, obviamente, compartido entre las dos regiones, pero el río Ragua ya realmente está en la región de los lagos. El río Maullín, obviamente, que nace desde el lago Yanquihue, avanza en sentido suroeste, termina desembocando un poco más al norte del canal de Chacao. El río Pudeto y el río Gamboa en la isla de Chiloé. Río Pudeto en la zona norte, especialmente que buena parte del abastecimiento de Ancud se realiza a partir de ese río, especialmente del tranque Pudeto. Y el río Gamboa a la altura de Castro. También está el río Pueblo, el río Yelcho, que ya está en la zona más este de la región, en todo el sector en todo el sector continental paralelo a la cuenca, a la isla de Chiloé. Entonces, y bueno, obviamente dentro de los principales lagos está el lago Puyehue, que se comparte con la región de los ríos en el norte. Luego está un poquito más al sur el lago Urbanco, el lago Yanquihue, todos lo conocemos, que está en la zona norte de la provincia de Yanquihue. El lago Todos los Santos, que está ubicado un poquito más al este, de donde nace el río Perrohue. Y el lago Yelcho, ya en la provincia de Palena, y el tranque Pudeto, como ya había comentado, que es importante en Chiloé, dado que juega un rol bien relevante dentro del abastecimiento de Ancud. Adelante, adelante, Claudio. Ya. Dentro del mundo subterráneo, para primero una descripción geológica de la zona, en toda la franja de la cordillera de los Andes hay más bien formaciones rocosas, intrusivas, son secuencias volcánicas, y hay solamente secuencias sedimentarias más bien acompañando los cauces principales de los ríos. Eh, a la derecha se ve el mapa hidrogeológico de la región. Obviamente en esta zona que comento, que es la zona cordillerana, provincia de Palena, y zona cordillerana de las provincias de Osorno y de Anquihue, se tienen acuíferos que son generalmente acompañando más bien a los cauces principales. En general, como dice la geología, son rocas que no permiten el desarrollo de un, de un acuífero que sea detrítico. Y por otro lado, en la cordillera de la costa ocurre también algo similar. El panorama de la cordillera de la costa se extiende también hacia la isla de Chiloé, con rocas metamórficas y secuencias volcánicas, también con secuencias sedimentarias solamente acompañando a los cauces principales. Y en realidad el gran protagonista en términos de agua subterránea se genera en la zona más de depresión intermedia, donde hay depósitos glaciares, glacios fluviales y depósitos morrénicos que permiten el desarrollo de todo un acuífero que es de profundidades bien importantes y de rendimientos también que son bien relevantes. En general, en la zona de, de la depresión intermedia, perfectamente se pueden encontrar profundidades de basamento que van desde los 500 a 700 metros, incluso más, mucho más. Pero perfectamente se pueden encontrar ese tipo de profundidades, y en particular en la cuenca del río Maullín hay una franja que se desarrolla desde aproximadamente la localidad de Yanquihue hasta Puerto Montt, una franja de gran profundidad que alcanza incluso los 4.500 metros bajo nivel del terreno. Entonces, la zona de mayor importancia geológica, como les decía, está en la zona de erosión intermedia y en y el sector este de la isla de Chiloé. Y hay rendimientos bastante elevados ahí. Son rendimientos que catalogan como elevados, medios, que van entre 1, 4, 10 litros por segundo por metro de presión. Y eso es como el contexto en el fondo hidrogeológico de la zona. Veamos que... Ahí estamos. Administrativamente está dividido en 115 chac, son varios para una región típica. Y al final eso se debe porque muchos de estos chacs están divididos en las islas de Chiloé y toda esta zona que se muestra aquí más en rosado.
Lo importante de esto es que de los 115 CHAC hay 114 que están declarados, que están abiertos. Hay solo uno que está declarado como un área de restricción y corresponde a bueno medio. Aquí en la zona norte de la región y todos los demás están declarados ya abiertos. De estos CHAC hay tres que están compartidos con la región de Los Ríos, que son el bueno medio, el bueno superior y el bueno inferior. Eh, aquí en el sur los CHAC están divididos entre región de los lagos y Aysén. Como un panorama más o menos general de la oferta y la demanda que hay en la región, nosotros tomamos y estimamos la oferta a partir del balance hídrico nacional. Eh, Estimamos en el fondo una oferta por cada una de las cuencas. A modo general, a nivel regional, nos da que al año hay una oferta de más o menos 120.000 millones de metros cúbicos. Y por otra parte, la demanda, también tomado un estudio anterior, aquí está especificado, que también de EGA. Se estima la demanda para distintos tipos de uso, bueno, agua potable urbana, SCR, agrícola, pecuaria, industrial, que más o menos la consumtiva totaliza 271 millones de metros cúbicos al año. Al final, yo pensé aquí en poner un gráfico, pero la verdad el gráfico ya se queda corto porque finalmente uno tiene más o menos un panorama de este tipo. Una oferta que sería de este tamaño y una demanda consumtiva que es de este tamaño naranjo que se ve aquí abajo. Entonces, al final uno se hace la pregunta, y muchos nos preguntaron, ya lo mencionaron también Rocío y el gobernador, que, bueno, entonces, ¿para qué en el fondo hacemos una política donde llueve tanto, donde hay tanta oferta? Fuimos descubriendo también, ya voy a ir comentando, pero finalmente hay temas por resolver dentro de la gestión que se realiza detrás de tomar esta cantidad de oferta y poder suplir las demandas que hay en la cuenca. En temas de cambio climático, bueno, aquí está lo que ya les había mencionado, una oferta cercana a los 120 millones de metros cúbicos al año, una demanda cercana a los 300 millones de metros cúbicos al año. Se prevé y se proyecta que las precipitaciones deberían disminuir en el orden de 12%, en el fondo por ahí más o menos siempre están las estimaciones a nivel nacional, 20%. Eh, También se proyecta un aumento de la sequía estival. Pasaría generalmente, por lo menos lo que actualmente se ha visto es que las sequías estivales dentro de la región tienen una frecuencia del orden del 10%, 15%, y se ve que podría haber un aumento de un 35%, es decir, quedar con valores como los que se ven aquí a la derecha de la pantalla con frecuencias de sequía en periodo estival que van del 40%, 30% más o menos. Obviamente se traduce en una exigencia importante dentro de la región para este periodo. En paralelo, y en contraposición, realmente uno piensa, también se proyecta un aumento de las tormentas, de los eventos extremos, de un 19, un aumento en un 19%, lo que también eh, uno, por eso en el fondo quisimos ligar y abrir esta otra línea, una cuarta línea que sería en el fondo cómo la región enfrenta los eventos extremos dentro de un contexto de cambio climático. Entonces, finalmente, todo lo que yo le había comentado se reduce finalmente en esto, que uno dice, bueno, en una región donde hay tanta oferta hídrica, donde llueven o hay, más bien hay una oferta hídrica de 120 millones de metros cúbicos y por otra parte hay una demanda que está del orden de 300 millones de metros cúbicos, 120.000 contra 300, pero aún así hay 40.000 personas que se abastecen de camiones aljibe. Eh, Estos números de repente, personalmente, uno de repente los ve, pero es bien difíciles de poder extraerlos, al final, de poder generarlos. Hay harta revisión de hartos estudios anteriores acá, pero saltaba eso a la luz finalmente. Es decir, bueno, hay un 20% de las personas que se abastecen actualmente de camiones aljibe en una región donde llueve tanto. Hay prácticamente 27.000 personas que están a la espera
en listas de espera de los servicios sanitarios rurales. Em, También se proyecta más o menos una reducción de la producción agropecuaria de un 20% a futuro. Esto se reduciría en una reducción del 4% en el PIB. Y obviamente esto genera una presión sobre las fuentes y los ecosistemas de la región y un aumento en los riesgos frente a tormentas extremas, como le había comentado, dentro del territorio. En total, dentro de la región, cerca de un 20% se abastece desde servicios sanitarios rurales. Aquí me equivoqué al dar este dato. Estas 40.000 personas en realidad equivalen más o menos a un 5% de la población de la región. No era un 20% eran los que se abastecen desde SCR. Y más o menos un 5% de la gente se abastece de camiones de aljibe. La idea obviamente es que ese número no siga aumentando y todas las eh, medidas y acciones que constituyen la política van orientadas a que ese número vaya en reducción y que en el fondo los camiones de aljibe también sean una medida que no haya llegado para quedarse. Gracias a las personas que antecedieron y que era importante hacer esta presentación de agua porque yo no les voy a hablar de agua. Una de las cosas que aprendimos en la política es que se trata principalmente de personas. Bueno, uno que viene del mundo técnico está acostumbrado a trabajar en volúmenes de agua, caudales y litros, pero en realidad la gestión de la seguridad hídrica se centra principalmente en nuestra capacidad de proveer de agua a las personas, ya lo decía Rocío. Y en este sentido, nosotros buscamos construir con este instrumento una estrategia de acceso al agua para las personas, las actividades productivas, los ecosistemas y los eventos extremos, que son las mismas categorías que consideran hoy día los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca, que nos permiten identificar de una manera adecuada las distintas necesidades que encontramos en el territorio. En este sentido, nosotros, y yendo bien al grano, identificamos, como bien decía Diego, hay casi 187.000 personas, el 22% de las personas de la región se abastecen de agua por alguna APR, son más de 300 APR. Tenemos 26.000 personas, 27.000 en lista de espera y 40.000 personas atendidas por camiones de aljibe. Cuando hicimos el levantamiento, el principal problema que vimos, aparte de que es verdad, tenemos precariedad en algunas fuentes naturales, como pasa en Ancud, que hay 52 localidades que se abastecen mediante camión de aljibe, nos dimos cuenta que en realidad nuestra capacidad de reacción estaba condicionada por los tiempos de respuesta. Una PR se demora más de 10 años en la región de los lagos y no solamente en la región de los lagos. Entonces, a ese ritmo, el crecimiento de la demanda es superior a nuestra capacidad de resolverlo. Es decir, a la piscina entra más agua de la que estamos sacando y siempre va a aumentar esta cifra. Por lo tanto, como política y desde el gobierno regional, nos propusimos lo siguiente, es crear una instancia de gestión en el gobierno regional, una oficina, cuyo único propósito en la vida, y así lo planteamos, es reducir en un 30% los tiempos de tramitación de los APR. Si podemos reducir en un 30% eso, vamos a aumentar en un 30% la capacidad de la DOH de invertir al año. Hoy día la DOH no invierte más en la región porque no tiene la cantidad de proyectos aprobados para hacerlo. Entonces, básicamente, hicimos el análisis, lo trabajamos con el gobierno regional, con Rocío, es más rentable que si el gobierno regional tiene $1.000.000 para invertir, cuando lo invierte en una PR, la rentabilidad es uno por uno, por decirlo así. $1.000.000 equivale a una PR. Pero si lo invierte en gestión ese $1.000.000, la rentabilidad sube a 5 por uno por el dinero o los recursos que permite movilizar desde la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces, la primera iniciativa o el conjunto de iniciativas busca establecer esta cartera de proyectos de agua potable, coordinar y facilitar el trabajo que va entre la DOH, la DGA, Mideso, Vialidad, los municipios y el mismo gobierno regional y la Subdere para poder acelerar esto. Además, bueno, esto resulta en la capacidad de aumentar la inversión desde la DOH. Se busca también fortalecer a los servicios sanitarios rurales. Hace una cosa, el gobierno regional tiene un fondo que es el Fondo Comunidad que moviliza el 8%, $8 millones al año, que se entregan a organizaciones comunitarias. Pero dentro de esas organizaciones no estaban identificados particularmente los servicios sanitarios rurales.
Entonces ahora se agregó una línea particular para que los APR, que sabemos que siempre están cortos de plata, pudieran postular. Y nosotros identificamos que se pueden llegar a movilizar 400, 500 millones de pesos al año con proyectos de 4 o 5 millones, incluso 3,5, 4 millones, que ellos pueden postular para equipamiento y fortalecimiento. La idea es hacerle la vida más fácil a los dirigentes. También hay una estrategia particular para mejorar el acceso al agua a los sectores aislados. Hay un estudio de nuevas fuentes de agua. Tenemos todo el borde costero de la región de los lagos, el secano costero de San Juan de la Costa, los muermos que tienen problemas. Tenemos la península de Huequi, por ejemplo, en Chaitén, y ciertas islas de Chiloé que tampoco tienen problemas, o sea, que tienen muchos problemas. Por lo tanto, tenemos que mejorar el acceso al agua en todos ellos. Y 30 estrategias hídricas locales, porque el gobierno regional está levantando, está poniendo cartera, pero necesitamos, o sea, recursos, pero necesitamos cartera de proyectos. Por lo tanto, necesitamos estas estrategias hídricas locales para que puedan alimentar los proyectos que estamos generando. Como ven, es un tema más de gestión, que es lo que busca movilizar recursos en el tiempo. Desde el punto de vista de las actividades productivas, ya lo plantearon, que se nos viene la sequía. Antes teníamos un verano seco de cada 10 en Osorno y ahora vamos a tener 4 veranos secos de cada 10. En la región de los lagos se produce la mitad de la leche que consume Chile. Pero si afectamos la disponibilidad de agua en verano, vamos a golpear directamente al costo de la leche, porque los productores van a tener que salir a comprar forraje. Y eso no les va a dar, se nos va a meter la leche argentina. Entonces, lo que vimos es que necesitamos avanzar en riego. Hoy día hay 437.000 hectáreas de praderas y 63.000 hectáreas de cultivos agrícolas, principalmente de secano, papas, trigo. Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos? Aquí fuimos bien ambiciosos en general, ¿ah? Porque apuesta a tener 50.000 hectáreas de nuevo riego de aquí a 30 años. Pero en los próximos 10 años, nosotros queremos avanzar. Primero que nada, identificar 130.000 hectáreas de nuevo riego, para lo cual ya la Comisión Nacional de Riego está trabajando. Concluyó un levantamiento en la cuenca del Río Bueno, donde ya identificó unas primeras 50.000 hectáreas en ese territorio. La idea es incorporar ahora el levantamiento de la cuenca del río Maullín, pues Chiloé y, ¿cómo se llama?, la provincia de Palena. Estimamos que podríamos llegar a una superficie potencial de 130.000 hectáreas de nuevo riego. Luego, tenemos un problema. Hay un sobreotorgamiento de derechos de agua para proyectos hidroeléctricos que hace que haya una sequía legal, por decirlo así. Tenemos mucha agua, pero está otorgada 2 veces literalmente. Entonces necesitamos trabajar con la Dirección General de Aguas para acelerar el otorgamiento de nuevos derechos. De hecho, la DGA regional es la que tiene el stock, es decir, los proyectos en trámite más grande a nivel nacional, el retraso. Por lo tanto, se propuso una transferencia de recursos desde el gobierno regional a la DGA para que podamos reducir los tiempos de otorgamiento a por lo menos 5 años. Y eso nos viabilice nuestra estrategia de riego. Si no hacemos eso, podemos perder 10 años en este proceso y eso va a tener un costo gigante para el PIB. Ya lo mencionó Diego, o sea, si no hacemos nada, en 30 años nosotros podríamos llegar a perder entre el 4 y el 5% del PIB regional. Si hacemos esto que estamos planteando, la rentabilidad será de 3 por 1. Cada peso invertido tendremos 3 pesos al cabo de 30 años para el gobierno regional. Se espera además, acá, los proyectos que está viendo la región, básicamente la CNR está proponiendo nuevas canales. Estimamos que pueden ser unos 750 kilómetros de canales que nos permitirían poner en riego estas 50.000 hectáreas en el largo plazo y dentro de la próxima década se espera por lo menos avanzar en las primeras 10.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque hay que hacer los estudios de ingeniería con la DOH, la CNR tiene la prefactibilidad, viene la factibilidad con la DOH y ahí se esperan otros convenios de colaboración desde el gobierno regional con la DOH y con la CNR para poder avanzar en eso. No sacamos nada, por otro lado, con avanzar en riego en una zona que no saben regar en el buen sentido, porque no es parte de la cultura. Así que también se propone todo un trabajo de capacitación, constitución de organizaciones de usuarios de agua, la Junta de Vigilancia del Bueno, la Junta de Vigilancia del Maullín, comunidades de aguas subterráneas en el Bueno, en el Ragüe y también en el Maullín, para promover el uso sostenible. Y otra cosa que también es relevante es trabajar con el sector turismo, que no es riego, pero que es una de las industrias relevantes en la región, porque el turismo tiende a consumir hasta 3 veces más agua que el uso normal domiciliario. Y eso pasa, a muchos nos habrá pasado, por ejemplo, en algún pequeño
APR de Chiloé, que en el verano a las 4 o 5 de la tarde se quedan sin agua. Por lo tanto, hay que mejorar la eficiencia hídrica, promover el uso de fuentes alternativas y darle resiliencia al sistema. Eh, Ecosistemas, que es la otra pata. Tenemos casi 7.000 humedales en la región de los lagos, casi 100.000 hectáreas de turberas y pomponales y cerca de 2.900.000 hectáreas de bosque nativo. Es harto que hay que proteger el valor, el capital natural de la región es alto. Por lo tanto, lo primero fue, bueno, hay varias iniciativas, incluyendo el Pacto de los Lagos, y la idea es poder eh, promover la protección de las fuentes de agua mediante acuerdos de reducción de la contaminación asociados al Pacto de los Lagos, resguardar los servicios ecosistémicos, promoviendo la protección de 30 humedales adicionales a los 30 que hoy día ya están protegidos en la región, desarrollar programas de educación ambiental y de ciencia ciudadana, ese de ciencia ciudadana es relevante, que nos permitan sumar a las personas a la protección, cerca de 11.000 personas que están en distintos programas, implementar un observatorio del agua, que es algo que siempre sale, ¿no? Pero acá tenemos una derivada y que creo que lo hace interesante. Acá no estamos hablando de un observatorio del agua dulce, estamos hablando de un observatorio del agua dulce y salada, porque pasa que tenemos lagos, ríos, que desembocan en estuarios donde hay producción de salmones. Y el conocer bien ese comportamiento del agua dulce, el arrastre de sedimentos, las condiciones químicas, le permitiría, por ejemplo, a la industria salmonera anticipar en 10 o 15 días ciertas condiciones que después van a ocurrir en los estuarios. Entonces, se da un ciclo virtuoso en la disponibilidad de información de calidad de agua y la capacidad de gestión. Y eso lo queremos aprovechar. Y finalmente, porque necesitamos financiamiento para esta partida, se propone crear un fondo de agua a los lagos, junto a la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua del BID, que nos permita levantar en promedio $1 millón al año, donde hemos ya hecho invitaciones, bueno, quedaron extendidas en el marco de la política a los distintos sectores productivos para que se sumen a esto. Sigo. Hay una estrategia también de acceso al agua, en realidad, prevención de eventos extremos. Hay 164 puntos de colapso de colectores de aguas lluvia. Tenemos descargas de aguas mixtas o de aguas servidas en eventos de tormenta. Hay 6 planes maestros de aguas lluvia, pero eh, hoy día la capacidad real de inversión de la región en aguas lluvia es de 1.000 millones de pesos al año. La inversión proyectada y pendiente es de 160.000 millones de pesos. A este ritmo nos vamos a demorar 160 años en construir los planes maestros de aguas lluvia, lo que ya está planificado. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Y pasa, y aquí retomando una palabra que hablamos de descentralización, pasa que no se puede construir más porque los inspectores fiscales están en Santiago. No tenemos inspectores fiscales para construir redes de alcantarillado de aguas lluvias en la región. ¿Qué es lo que se propuso? Lo primero, trabajar de manera coordinada con los actores públicos y privados, incorporando elementos de drenaje urbano sostenible para prevenir anegamientos en zonas urbanas. Aquí hay una guía muy buena que hizo Patagua, que es la guía de drenaje urbano sostenible, y que busca en el fondo que cada actividad que se realice, por ejemplo, si el gobierno regional va a financiar una plaza, esta plaza deberá tener incorporado el concepto de drenaje urbano sostenible cada cosa que realiza el Servio o el Mimbu. Y eso lleva a, ¿cómo se llama? Reactivar también la mesa de aguas lluvias que en su momento existió en la región, que permite coordinar el trabajo de Mimbu, Serviu, TOH, gobierno regional, la sanitaria y la Cámara Chilena de la Construcción, para ver nuevas zonas de desarrollo y el manejo del agua lluvia en las zonas actuales. Algo que nos solicitó o que nos sugirió Senapred, que es desarrollar un sistema de alerta temprana de crecidas que vaya más allá de la estimación de caudales, sino que nos permita modelar y disponer de información de las zonas con inundación potencial para poder avisar a las personas con tiempo por si acaso deben evacuar. Y finalmente, la idea es poder trabajar con la Dirección de Obras Hidráulicas, por lo menos para duplicar la inversión efectiva que hoy día disponemos en planes maestros de agua y lluvia, o sea, en las construcciones de las redes de agua y lluvia. De gobernanza, acá nosotros identificamos varios pisos para la coordinación de la política. Lo primero, tenemos la necesidad de coordinar a nivel binacional. Estuvimos con presentadores o sea, estuvimos trabajando con autoridades argentinas en su momento y quedó la necesidad de trabajar en conjunto, por ejemplo, para ver la cuenca
del Palena, que tenemos descargas de agua servida, en el lado argentino se nos viene empastelado, en el Futaleufú hay una central hidroeléctrica que provoca variaciones de caudal que también nos afectan en el lado chileno, y en el lado del Pueblo hay potenciales desarrollos mineros que preocupan, que causan preocupación también por este lado. Entonces es necesario coordinar. En Argentina están los planes generales de uso y nosotros tenemos que saber empatarlos con los instrumentos que estamos construyendo. A nivel regional existe una mesa regional de recursos hídricos, que la mencionó Rocío Vera, que es la que coordina los servicios públicos y que podríamos decir que es la mesa del dinero, ¿no? Que ahí es donde se ve cómo se van materializando las inversiones en el tiempo. A nivel de cuenca está la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos del Maullín, que se conecta hacia arriba con la mesa regional y claramente con el gobierno regional, que la ha apoyado decididamente. A nivel comunal se propone avanzar en 30 estrategias hídricas locales de manera coordinada con los instrumentos de financiamiento del gobierno regional y de la Subdere, para que en el fondo no queden huérfanos los proyectos que se generen, sino que nazcan enganchados o conectados con estas fuentes de recursos. Y también lo mencionaba Rocío, ¿ah? Con los pueblos originarios, que tuvimos un par de encuentros, llegamos al acuerdo de que en aquellos territorios donde existiera una organización que estuviera validada por los mismos pueblos originarios, que antes de implementar la política hay que conversar con ellos. Suena fácil decirlo, pero es difícil hacerlo en el sentido de que establecer y cambiar los ritmos y los alcances de lo que uno quiere realizar. Pero es lo que realmente pudimos construir con ellos y entender con ellos que era la forma de materializar la política dentro del territorio. ¿Cuál es el impacto? Les decía, este impacto no se mide en agua, se mide en personas. 54.000 personas beneficiadas, esperamos llegar en los próximos 10 años, que se conecten a redes de agua potable en los sectores rurales. 1.000 proyectos beneficiados con el Fondo Comunidad, esperamos llegar a 100 proyectos por año. 10.000 hectáreas de nuevo riego, 4.000 productores beneficiados. 15.000 hectáreas con proyectos de ingeniería, que serían las que se desarrollan en la década siguiente, y 300 prestadores de servicios turísticos que accedan a equipos de resiliencia, de eficiencia hídrica. 30 humedales urbanos protegidos, 11.000 personas que participen y se involucren en educación ambiental y ciencia ciudadana, además del Fondo de Agua a los Lagos y el Observatorio de Agua operativos. Finalmente, ahí no lo mencioné, pero está, cuando hablamos de reactivar las mesas de agua y lluvia, la idea es poder contar con 20 localidades que cuenten con un estudio hidráulico de humedales. En la región de los lagos, si bien estamos lentos en el trabajo en la identificación de la infraestructura construida o en el desarrollo, sí tenemos muchos humedales. Y la idea es entender cuál es el rol hidráulico de cada humedal y saber qué va a pasar si es que lo vamos a construir o no. ¿Qué pasa cuando se urbaniza un humedal? ¿Cuál es el impacto o cuántos son los colectores que yo tendría que construir para reemplazarlo? Y eso meterlo en la ecuación para saber si es conveniente o no urbanizar o no un territorio. El sistema de alerta temprana de crecidas y la inversión en aguas lluvia. La inversión, lo decía Francisco al principio, ¿no? En 10 años son 702.000 millones de pesos, es decir, 70.000 millones de pesos al año. Eso implica, hoy día la inversión no es cero, ¿ah? La inversión es de 50.000 millones de pesos. Nosotros proponemos subirla en promedio al año hasta 70.000. Eso es un 35,7% de aumento de la inversión actual. Principalmente la inversión va destinada a personas con 2/3, el 67%, a actividades productivas con el 22%, es un ítem que se agranda, ¿no? Porque queremos apostar por estas 50.000 hectáreas en el largo plazo, 2,5% ecosistemas, 7,5 eventos extremos y la gobernanza, hay distintos ítems ahí, es solo el 0,4%. eh, la fuente de inversión es principalmente sectorial y principalmente viene del MOP, ¿ya? Esa es la fuente. Y tampoco lo que estamos pidiendo no es que le estemos desangrando al MOP. Hoy día el 15% del presupuesto regional, el MOP se va a agua. Nosotros creemos que sea el 25%. Todavía estamos dejando harto espacio para que se hagan otras cosas, pero si cambiamos esa lógica del 15 al 25 ya podemos implementar buena parte de la política. El gobierno regional de los lagos también es el 12,7% del financiamiento, hoy es el 9% y subiría su participación a casi el 13%, porque se compromete a través de programas y convenios de colaboración en las distintas iniciativas que están allí contenidas, los privados con un 2% y el Fondo de Agua a los Lagos con un 1,3%.
En resumen, disculpe si fue un poco rápido, pero la hora lo amerita. Lo que planteamos como política es lo siguiente. Hoy día, esta línea base celeste es la inversión actual. Son 51.786 millones de pesos al año en promedio. Pero si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a poder abordar los desafíos del cambio climático. Y en 30 años, esto nos va a producir un perjuicio en el PIB agrícola, a lo menos de un 4,4% al año. Ya hemos perdido, el empleo agrícola bajó de 50.000 a 35.000 personas en los últimos años, por tecnificación, por sequía y por muchas cosas. Cuando la gente se va, se nos aceleran además los procesos de parcelación, porque cuando la tierra pierde la función productiva, vale más venderla, ¿no? Entonces, gatilla distintos procesos que no queremos en la región. Por lo tanto, en una primera instancia, en esta década, se propuso aumentar de 51 a 70.000 millones de pesos la inversión, es decir, un 36%. Pero para las décadas 2 y 3, pensando en el largo plazo y poder materializar esta estrategia de producción y de riego, tenemos que aumentar la inversión hasta 109.000 millones de pesos al año. Es decir, duplicarla en un 211% respecto a la inversión base. Pero hicimos el análisis y lo conversamos con todos y al final, si hacemos eso, podríamos mejorar, o sea, no solo contrarrestar la pérdida de Producto Interno Bruto, sino que pasar a la avanzada y provocar un crecimiento de casi un 5%. ¿Por qué? Porque una hectárea regada produce 4 veces más materia orgánica que una hectárea de secano. Y una vez que yo puedo reemplazar parte de las hectáreas de pradera, porque una hectárea de pradera va a reemplazar a 4 hectáreas de las antiguas, se abre paso al secano. Decía el gobernador, estábamos hablando de vino, ¿cierto? Hay nuevos cultivos, hay nuevos frutales, incluso el rendimiento de las papas y del trigo aumenta en esta línea. Entonces creemos que podemos trabajar con el capital natural, con la hidrología y con las capacidades reales de la gestión y ser sostenibles al mismo tiempo. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer con la política. Muchas gracias. Eugenio, no sé si tú vas a cerrar ahí y comentar algo. Súper breve para dejar espacio para las preguntas, pero sintetizando, el gobierno regional es un ejecutor y tiene un financiamiento limitado. Y en general, la mayoría de las grandes soluciones o del desarrollo de las regiones tiene que ver con políticas, como señalaba Diego, que vienen del nivel nacional. Entonces, la gracia del gobierno regional y que ha sido este trabajo, primero en tener un diagnóstico que nace de la opinión de muchos, de las personas que viven en el lugar y poder entender dónde están sus déficits, tanto de los privados como de los que dependen del sector público, es cómo focalizar esos recursos de manera de acelerar o simplificar o ayudar a los organismos públicos desde el GORE a optimizar su trabajo y resolver los problemas. Esa es como la síntesis. Aprovecho de agradecer y de felicitar al personal del GORE por su compromiso y claridad en el enfoque de su objetivo y lo que quieren, por su capacidad de integrar y de convocar a los distintos organismos públicos, en que en realidad hoy día todos los relacionados con el MOP y otros, las municipalidades, etcétera, en el fondo participaron activamente y se sintieron conducidos y convocados a ser parte de esta mirada, y tiene que ver con un ordenamiento para ser más eficiente y lograr un objetivo positivo para la región que se traduce además en una capacidad del sector privado en crecer y no sentirse ahogado por los efectos naturales que nos ha ocurrido por la vida y por la naturaleza en los últimos años. Solamente eso, y con eso abrir el espacio a las preguntas. Hay algunas en el chat. No sé si Francisco va a ser el que nos va a ir guiando. Sí, bueno, muchas gracias por la exposición, muy clara y muy contundente. También me sumo a las felicitaciones al gobierno regional de Los Lagos por la tremenda visión y el arrojo que tuvieron de convocar al desarrollo de esta política en los términos en que fue desarrollada. Obviamente que siguiendo también las recomendaciones de las mejores prácticas a nivel mundial en cuanto a la gestión y a la planificación de los recursos hídricos, así que también
Vaya, las felicitaciones para el gobierno y para regional y para también todo el equipo técnico que trabajó en esta política. Así que vamos a ir revisando las preguntas que están en el chat y si alguien también quiere hacer una pregunta en vivo y en directo, levanta la mano y vamos a ir viendo y me van ayudando también con quien las vaya anotando para ver en qué número fueron levantadas las manos. A ver, aquí en el chat hay varias preguntas en relación al cálculo de la oferta hídrica o de la disponibilidad. Rodrigo Oro, Cortés, Damaris, también Sandra Ríos, preguntan en cuanto a si estas aguas, la oferta de los 120.000 millones de metros cúbicos, es agua superficial, es la mezcla del agua superficial con la subterránea o es en el fondo la oferta total incorporando también este almacenamiento que se produce en el acuífero. ¿Sí? Así, ¿quién nos podría aclarar esa Ahí, estimación? ahí lo que nosotros hicimos fue, bueno, basarnos en el balance, apoyarnos en el balance hídrico nacional. Lo que tomamos fue la precipitación y le restamos la evapotranspiración. Es un número grueso, pero finalmente el objetivo, entendiendo que, como después detalló Claudio, el objetivo no fue realmente llegar a un valor exacto y preciso y también detallado a nivel geográfico, eh, porque en realidad nos dábamos cuenta que el punto que teníamos que atacar no era a nivel como hidrológico solamente, sino que en realidad el corazón está a nivel de gestión del agua que se generaba detrás del abastecimiento bueno, para la persona, actividades productivas, todo lo que se ha mencionado al final. Pero Sí, eso es como el detalle, precipitación menos respiración como una estimación gruesa. puedo complementar esa respuesta. Es importante poder señalar que este es un trabajo que se desarrolló en un plazo extraordinariamente breve. Fueron prácticamente 6 meses de trabajo. Y lo que nosotros hicimos fue, en la primera etapa, recoger de múltiples fuentes, todas oficiales, la mayor cantidad de información de la región en todos los ámbitos. Entonces, no hay un trabajo de análisis de detalle de ninguno de los recursos ni de los aspectos, sino que en general hay una sintetización de las distintas variables de forma tal de poder hacer el match de obtener las demandas a nivel general, determinar cuáles eran los problemas fundamentales, hacer un trabajo con la población y con las autoridades y con los distintos organismos y en base a eso, en el fondo, poder estructurar una planificación. Por lo tanto, todos los números nacen o de cifras oficiales de estudio específico o de análisis globales como lo plantea Diego. Oye, permiso una cuña que se tiene que retirar el gobernador. Sí, lo habían visto. Agradecer la participación. Sí, muchas gracias, gobernador, por la participación. Y Y no, me despido, de verdad, estaba aquí, he estado todo el rato escuchando, pero me debo retirar porque me está esperando la ministra de Medio Ambiente por el tema plan de contaminación del aire, que es otro tema complicado en nuestra región. Son 9 comunas que se está armando ese anteproyecto y quieren prohibir la leña, que es un poquito, o sea, no exactamente prohibirla, pero sí limitar mucho su uso y acá la gente se calefacciona con la leña, así que hay que pensar algo distinto. Así que muchísimas gracias, queda acá mi equipo, el equipo de hidrogestión, que ya como parte de nuestro equipo, Claudio. El señor Gracias por toda Nikolic la y alabanza y Eugenio, reconocimiento. que sigan en esa misma línea en lo que podamos colaborar para que nuestros lados puedan hacer estas cosas a su disposición también a todos los actores. Así que muchas gracias, hasta la muchas próxima. gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Adiós. En cuanto a la pregunta y para contextualizarlo un poquito más, Damaris pregunta si calcularon la probabilidad de excedencia de esta disponibilidad. Así como que la hayamos calculado, no. Pero al final, como viene del balance hídrico nacional, que es un modelo no probabilístico en el fondo, sino que es un modelo como determinístico al final, viene de ahí. Ok. Tengo a Matías Peredo, que había levantado la mano primero. Sí, hola a todos. Primero felicitar al gobierno regional, ¿no es cierto?, por la iniciativa y obviamente a Eugenio, a Claudio, a todo el equipo de hidrogestión, por la política que le hicieron en un tiempo muy corto y un tremendo trabajo.
felicitarlos en torno a eso. Sin embargo, no puedo dejar de preguntar dos cositas que me imagino que por tiempo tampoco tuvieron mayor tiempo de poder exponerlo. La primera tiene que ver con el tema del aguas subterráneas. Particularmente, nosotros hicimos el plan de gestión del Río Bueno, entonces voy a hablar principalmente por la experiencia que tenemos en ella. Desconozco lo que está pasando en el resto de las cuencas. Pero lo que nos mostró Claudio dentro de las iniciativas o de las medidas, ¿no es cierto?, era principalmente canales de riego, que sabemos que la Comisión Nacional de Riego está impulsando en esta región. Pero uno de los problemas que nosotros nos encontramos en el Río Bueno fue el tema de la atomización de la extracción de aguas subterráneas y no hay coordinación alguna entre ellos, más que cada usuario hace el correspondiente monitoreo de extracción efectiva y ya está, pero no hay nadie que coordine, que limite, nada, o sea, en buen chileno, y como lo conversamos con la Dirección General de Agua en ese momento, cada uno se rasca con sus propias uñas y listo. Entonces, por una parte, la primera pregunta es, ¿hay alguna medida, iniciativa que va orientado a coordinarlos, a restringir, a poner más eficiente el uso del agua subterránea? Porque lo que vi de lo que nos mostró Claudio van orientados principalmente a medidas de generar organizaciones usuarias del agua en torno al riego de extracción de agua superficial. Pero en este momento la cuenca del Río Bueno no tiene canales de regadío y todo se hace a través de aguas subterráneas, y no solo el riego, sino que también los ganaderos, agua para ganado, etcétera, lecheros, etcétera. Y la segunda, que es un aspecto un poquito más personal, no vi que se implementaran medidas que abordasen de alguna forma, en forma conjunta, uno o más ejes de lo que está en la política. Teníamos la política, el eje de las personas, ¿no es cierto?, el eje productivo, el eje de ecosistema, el eje de eventos extremos. Pero particularmente no veo que hayan medidas que combinen ambos aspectos, como por ejemplo se habla de un sistema de alerta temprana para eventos extremos, y por lo que entendí va principalmente orientado a aguas lluvias. Por lo tanto, yo entiendo que son urbanas. Pero no vi temas de inundaciones producto de borde de ríos. Y creo que las soluciones basadas en la naturaleza podrían ser aspectos que aborden en forma conjunta varios ejes, desde el punto de vista de la seguridad hídrica, desde el punto de vista de facilitar zonas de inundación y obviamente preservar ecosistemas. Entonces son esas dos preguntas. Uno, ¿cómo se piensa abordar el tema del agua subterránea en un corto plazo? Porque entendemos que el riego con la CNR van a ser en 5, en 8, quizás en 10 años más. Pero el problema del agua subterránea, por lo menos en el Río Bueno, es ahora. Y lo segundo es si las soluciones basadas en la naturaleza podrían estar incluidas dentro de la política. No las vi en forma explícita, pero si podrían estarlo o no. Gracias. Gracias, Matías. Voy yo, mira, una cosa que es intrínseca en la política es que fue súper participativa. Nosotros, los problemas y las soluciones las tratamos de construir desde las personas y los gremios. Entonces, hay cosas que están y cosas que no están. O sea, la política no es lo que nosotros pensábamos que saliera al principio, ¿ah? O sea, es lo que la gente pudo construir en un proceso que se llama inteligencia colectiva, que lo trabajamos harto con el Ambicioso, que es de la profesional responsable. Entonces, el tema del uso desagregado o disperso del agua subterránea no fue un tema relevado por las personas en su momento. Ya sí estaba la necesidad, ellos decían, en realidad lo que estaba más allá del uso disperso era que veían que los pozos iban en retroceso y que en ese caso había una demanda por aumentar la disponibilidad de aguas superficiales, por eso se puso énfasis en el riego, ¿ya? Sin perjuicio de esto, nosotros reconocemos, o sea, hay iniciativas destinadas a crear las comunidades de aguas subterráneas del Rahue y del Bueno, como atacando eso, ¿no? Pero la gente puso énfasis en el desarrollo del riego. De hecho, el estudio de la CNR, que ya está listo para el Río Bueno, identifica 80.000 hectáreas potenciales, de las cuales casi 50.000 están dentro de la región de los lagos. Y bueno, respondo la otra, que es, efectivamente, si consideramos soluciones basadas en la naturaleza, el sistema de alerta temprana no es para, o sea, la inundación es rural, el anegamiento es urbano.
Entonces, el sistema de alerta temprana lo pensamos para territorios rurales y claramente propusimos evaluar, de hecho hay un estudio completo de alternativas mediante soluciones basadas en la naturaleza que nos permitieran bajar costos de implementación en el manejo de cauce. Eso está puesto, pero no alcanza a salir en los minutos que tenemos. Sí, complemento a Claudio respecto a tu pregunta, Matías, en que ellos efectivamente, y me refiero al sector agrícola, que es el de uso más masivo tal vez del agua, ¿cierto? Igual que el resto del país, son muy independientes, incluso los superficiales, porque riegan de formas distintas que en la zona central. Pero como entienden de que eso va evolucionando, ellos entendieron la necesidad de generar agrupaciones y anticiparse a lo que ha ocurrido en el resto del país hacia el norte, eh, organizándose desde ya en juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas y en comunidades de usuarios de agua subterránea, de manera de tener una visión de gestión integral de cada cuenca organizada desde los orígenes. Eso está dentro de las conversaciones que se tuvieron con las organizaciones de usuarios fundamentalmente agrícolas. Gracias. Antes de pasar con Sandra, que también tiene la mano levantada, hay una pregunta que se nos quedó acá en el chat también, que Rodrigo Oro pregunta si es que con este nivel de inversión, si es que llegara a aplicarse, ¿hay alguna estimación de cuándo o en qué década se terminaría con el uso intensivo de los camiones aljibe? Esa es la pregunta del millón, Rodrigo. Eh, mira, nosotros estimamos, hablamos de que habían 40.000 personas que estaban abastecidas por camiones de aljibe. Nosotros, el delta de los próximos 10 años es cerca de 30.000, 40.000, es similar, o sea, más 54.000 personas podríamos llegar. Pero así como nosotros avanzamos conectando el agua potable, aumenta también la demanda. Van las parcelaciones por un lado, está la gente que ya no, que no está en la ciudad, las ciudades van creciendo. Entonces, esperamos que en una década poder reducir significativamente la dependencia de camiones de aljibe, pero honestamente nunca se va a poder acabar, porque siempre hay viviendas que están demasiado lejos, que no van a poder contar, y bueno, y para eso también hay todo un proceso complementario de acumulación de aguas lluvia, eventualmente, de redes participativas para implementar en sectores que tengan menos de 50 arranques. Hay distintas iniciativas complementarias, pero al final del día nunca van a desaparecer los camiones de aljibe, la idea es reducirlos a su mínima expresión. Perfecto. En la misma Sandra. línea, Ok. sí, perdón, complemento a Claudio. Eh, la situación más masiva o más representativa de la zona, por ejemplo, Isla Grande Chiloé y otras, es que la mayoría de las soluciones de abastecimiento tienen como fuente vertientes, aguas superficiales o pozos someros. Eh, y entonces la forma de mejorar la fuente y eliminar los camiones de aljibe que son necesarios fundamentalmente en las épocas de estiaje, o sea, cuando en verano no llueve tanto y se reducen o se secan las vertientes y los pozos someros, es construir pozos profundos o tener fuentes alternativas, que podría ser desalinización o otras formas, dependiendo de la localidad. Y eso va a depender de la capacidad de inversión, fundamentalmente en los servicios sanitarios rurales, hoy día con la nueva ley de la DOH. Entonces, el foco de la política está en cómo ayudar desde la gobernación y sus recursos a digamos, acelerar los proyectos de OH, cómo multiplicarlos en términos de número, pero fundamentalmente depende de la inversión total que el país le asigne a esa zona para poder resolver el tema integral como tú planteas, que no es instantáneo. Muchas gracias. Sandra. Y yo quería salirme un poco de lo técnico y quería hacer la pregunta con respecto a este nuevo modo me voy a referir especialmente al tema productivo y al tema agroganadero o agrícola de la región de los lagos, ¿no? Considerando que la región de los lagos
son muchos territorios distintos, es muy heterogéneo, por tanto, hablar de la región de los lagos y de la situación de oferta y demanda hídrica, también hay que hablarlo con cuidado, ¿no? Porque no es lo mismo en el norte, en el sur, en las islas, en la misma isla, yo qué sé, entonces hay distintos territorios y distintas realidades. Con todo, acá se ataca, lo que yo veo en la política, corríjanme si me equivoco, tiene que ver con, usted habla mucho del tema de la gestión, ¿no? De la gestión de seguridad hídrica y por tanto trabajar desde el lado de la demanda, ¿no? Y ese trabajar del lado de la demanda tiene que ver con un cambio de prácticas y para hacer un uso más eficiente del agua, ¿no? Prácticas agrarias en el caso que a mí me convoca. Y eso invita también a pensar en una nueva cultura del agua, en un territorio donde históricamente, y ustedes lo hicieron notar, el agua nunca ha faltado. Por tanto, no existe dentro de la práctica o de la conciencia de los productores y también de los habitantes de las ciudades el tema de ahorrar agua. Está muy poco presente, ¿no? El tema de cuidar el agua. Estamos viendo hoy los efectos de la sequía, pero no es una práctica generalizada el tema de la conciencia de que falta agua, ¿no? Yo diría que es una preocupación, digamos que es una constatación de los últimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo se aborda el tema de la política, o cómo la política aborda este tema, ¿no? De entrar en un nuevo escenario, ¿no? Y que involucra el cambio de prácticas de personas, ¿no? Que llevan decenas de años sin sentir esta falta de agua. Eso. Sandra, yo te contesto, mira, dentro de la, se identificó o se propuso al principio el abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales. Los participantes, que fueron muchos, como decíamos acá, priorizaron el acceso al agua en sectores rurales y el acceso al agua en sectores urbanos no quedó priorizado en su momento. Así que nos concentramos en los APR, ¿ya? Y en general, igual está, Suralis tiene sus planes, eso medianamente tiene sus canales institucionales para ser abordado. En el caso de los APR, sí se diseñó una batería completa. Eh, Hay programas de fortalecimiento de directores, porque una de las cosas que vimos es que nadie quiere ser director. Hay programas de financiamiento para los APR y programas de educación para tratar de promover buenas prácticas en el uso del agua dentro de los APR. Eso está dentro del Fondo Comunidad, y una línea que de hecho trabajó muy fuerte ahí Rocío. Se abrió una línea específica ya antes de que terminara la política, ya se había modificado el reglamento del Fondo Comunidad para dar espacio a que los mismos APR postulen a proyectos de 3, 4, 5 millones promoviendo uso eficiente del agua. Entonces, eso quedó y quedaron distintas líneas de apoyo. Además, como decíamos, la región es súper turística y muchas veces los APR colapsan en verano por el aumento de la demanda estacional, que tiene dos pics, ¿no? Tiene el pic de diciembre, enero, febrero, pero además tiene el pic de las 4, 5, 6 de la tarde. Tiene dos bimodal en ese sentido. Entonces, también se está promoviendo el trabajo con los APR, por otro lado, en la fijación de tarifas de manera adecuada, cosa que castiguen el sobreconsumo, y el trabajo con los, ¿cómo se llama? Los mismos prestadores de servicios turísticos para que bajen esa demanda puntual, que puedan acumular agua en forma adicional y que puedan usar ciertas cosas. Entonces, está contenido, pero enfocado en los APR. Ya, Claudio, sí, a Ya, mí pero te complemento, Sandra, en la ok, parte agrícola, que es la que te sí, importaba. sí, Ya, en la parte agrícola, que es la que a ti te importaba, apunta, fíjate, a fortalecer por la vía de apoyo a través de concursos de la CNR, qué sé yo, a la conducción del agua y a la acumulación en tranques medianos o pequeños, de forma tal de que los productores de leche o los agricultores de la zona entienden que pueden multiplicar su capacidad productiva en épocas de sequía, estiaje de verano, cuando tienen pastos tiernos, cuando pueden regar, etcétera. Y obviamente que todos esos proyectos están pensados con un criterio de eficiencia hídrica y de economizar el recurso, porque nadie gasta plata para malgastarla cuando tiene que pagar el agua, que es distinto que cuando uno la dispone libremente. Entonces yo creo que por ahí va la respuesta a tu pregunta. sí, sí, a mí, porque lo que pasa es que la presentación, que yo debo reconocer que no he revisado en su totalidad la política, lo voy a hacer, eh, eh,
la presentación va muy del lado de la PR, ¿no? Pero yo trabajo con agricultores de distinto tamaño y el agua para riego, principalmente en esta región, y para pequeños, viene de pozos Noria. Esos pozos Noria, por los pozos profundos son demasiado caros, etcétera, por tanto no tienen acceso a los pequeños productores. Y hay un tema de gestión, especialmente mantener esos pozos Noria, porque históricamente nunca los han mantenido, y hoy, por tanto, significa que hay un cambio de mentalidad, un cambio de práctica. Me parece súper bien lo que comentas de las inversiones digamos, sistemas de acumulación. Así que voy a revisar con más calma la política y después me voy a poner en contacto con ustedes. Gracias. Muy bien. Estamos disponibles, muchas gracias a ti. Pero, Humberto Peña Gracias, parece. Humberto levantó la palabra. Sí, bueno, primero me pareció súper interesante el, el- el trabajo que están haciendo y la preocupación del gobierno regional por desarrollar este tema que no, que desde acá del centro no se visualiza con la importancia y la amplitud que tiene. Eh, Tenía algunas dudas, preguntas, ¿ya? Eh, Respecto al tema de financiamiento, eh, y se mencionaba ahí el hecho de que habían derechos no consultivos, muchos derechos no consultivos que estaban vigentes. No sé si están todos y probablemente no todos están funcionando. eh, y eso debiera dar origen a pago de patentes, ¿ya? Entonces quería preguntar si lo que establece la ley de pago de patentes por no uso estar funcionando y se aplica en la zona, llegan realmente, tiene incidencia o no? Esa es una pregunta que quería hacer. Eh, Otro tema es que en la zona, como se ha mencionado, es súper importante la parte turística, ¿ya? No vi una demanda específica desde el punto de vista del sector turismo en la presentación. Eh, y ahí me queda otra pregunta, ¿ya? Eh, si se visualiza la aplicación de la ley de pesca recreativa en la zona, si han visto que tenga perspectiva, utilidad, importancia de aplicarla para los efectos de reservar recursos para el desarrollo de ese tipo de actividades turísticas. Esa es una segunda pregunta. Y lo tercero es una duda que en algo yo diría que me aclaró un poco Eugenio cuando que se mencionó el tema del agua potable rural, ¿ya? Pero en general, según entendí, eh, dijeron que el desarrollo de los proyectos de agua potable rurales tomaba como 10 años, ¿ya? Y que había un esfuerzo para reducirlo en un 30%. O sea, estamos hablando de que la idea es mejorar el sistema para demorarse 7 años, pero visto desde lejos el tema, aparece un exceso, no se logra entender. Entonces, cuál es el cuello de botella real? Porque, bueno, si no hay financiamiento, va a depender exclusivamente del financiamiento, ¿ya? Pero me gustaría que explicaran un poco más, ¿ya? ¿Por qué eh, hay este retraso que yo entendería que es con carácter o referido no a temas de financiamiento final del proyecto, sino a temas de su tramitación, su apropiación de los proyectos, en fin, cosas que si uno dice que ese es el límite, no se explica por qué pudiera demorarse 7 años. Me gustaría que me explicaran más eso. ¿No? ¿Eugenio iba a decir algo o voy yo? Eh, ¿Vas tú con las dos primeras y si quieres te complemento la tercera? Perfecto. Mira, Humberto, aproximadamente el 70% de los derechos de agua no consultivos están afectos a pago de patente por no uso. Entonces se espera que este año, a partir del cambio de tasas que opera este año, eso empiece a incidir, la mochila se le va a hacer pesar a muchos propietarios, entonces va a empezar la devolución y la intervención, y es bueno, cómo se está gestionando eso, es más respuesta a la EGA, no es algo que te podamos decir nosotros, pero sí, lo que veíamos era la necesidad de fortalecer la EGA, se propuso
paso de recursos de cerca de 3 millones de dólares en 5 años para poder, con estos derechos que se están recuperando, poder acelerar el otorgamiento y establecimiento de reserva, por ejemplo, para obras como futuros canales que se están planteando que pueden requerir 2 metros cúbicos por segundo cada uno o 3 metros cúbicos por segundo, porque están pensados para 2.000 o 3.000 hectáreas. Entonces, va a haber un cambio, sobre todo este año, porque buena parte son derechos que están sin uso. Respecto a la pesca recreativa, Perdona, no se han... un Disculpa. alcance. En todo caso, los fondos que genera la patente debieran en un porcentaje, digamos, pero radicado específicamente a las comunas, al lugar mismo, no a la región, ¿no? Sí, no, acá lo que nosotros vimos que el gobierno regional traspasara en un periodo, mediante un convenio de colaboración, unos 3 millones de dólares es para el otorgamiento de nuevos derechos contra la nueva oferta que se está liberando. Los fondos del pago patente no los tocamos dentro de la política. Ya. No, no, pero es que, claro, por eso mi consulta es si está operativo eso, si en definitiva hay No fondos que tenemos, llegan al gobierno regional no o a las tenemos comunas, conocimiento de eso, Humberto. No es porque algo que hayamos investigado específicamente. me parece que me genera la sensación de que no se está dando un cumplimiento Yo, real yo a lo que eso. entendía es que los fondos de las patentes por no uso iban al presupuesto central. No sabía esto de las comunas, para mí es una novedad lo que tú señalas. ¿no? Eh, Así como chiquitito. Un Efectivamente, diez lo por que señala, ciento para las comunas. pero principalmente al gobierno regional propiamente tal no ingresan dentro del FNDR. No, no sé cómo será esa redistribución, pero generalmente el nivel central es el que toma los fondos y distribuye, pero por lo menos en los fondos que tienen que son de decisión regional, no hay ninguna partida que ingrese por uso de patente. sí, A mí me parece que son el 10% para las comunas. Pero Pero puede que eso baje a debe través entrar a de nivel otra, del municipal. fondo común, claro, puede ser por el fondo claro, común Claro. municipal, que no es el que se distribuye desde la región. El fondo común municipal es distribuido desde la subdere. entran por el nivel central, pero hay una disposición para que se dejó en la ley, para que se entreguen con fines asociados a temas de agua en la comuna. Pienso que sería interesante revisarlo porque puede que no se esté dando cumplimiento al espíritu de la norma cuando se estableció, ¿no? Y puede tener su cierta importancia. Interesante, lo Por voy eso, a, lo voy a investigar. Muchas está gracias. buena tu noticia, pero Mm. no fue parte de lo que nosotros tuvimos como antecedente. Por eso te decía que no, fue un aspecto no visto por nosotros. Pero es interesante, nota interna, Rocío, para las estrategias hídricas locales, que son comunales, es interesante identificar si existen otras fuentes de financiamiento que pudieran estar asociadas a lo que dice Humberto. Eso. Oye, voy a la otra pregunta, Humberto. Humberto, tú mencionaste la pesca recreativa, el establecimiento de caudales de reserva. No lo planteamos como tal, pero sí se apoyó una iniciativa que es de interés regional, que son los ríos protegidos. Ya se llegó a un acuerdo para proteger el 50% del caudal del pueblo y es el pueblo, ¿no? Sí, el primero. Y se está trabajando para el Futaleufú y el Palena. Entonces, ahora, estos son ríos que tienen un caudal enorme, aun cuando se protege el 50%, con el 50% que queda disponible se pueden satisfacer varios usos. Entonces, eso sí se convino de apoyar, es algo que el gobernador ha respaldado en el tiempo, por lo tanto, la línea va por allá, de la de protección y resguardo de caudales. Y brevemente, antes de darle el paso a Eugenio con el tema del 30% del tiempo, claramente acá la necesidad de los APR viene del Comité de Agua Potable Rural que va al municipio. El municipio solicita financiamiento a la Subdere para hacer los estudios de ingeniería. De ahí se los lleva a la DOH, que la DOH tiene apoyo del gobierno regional para poder reducir los tiempos de revisión. Y ahí ese proceso se demora bastante. Después van a Mideso, que tiene otros criterios y que no siempre la coordinación es temprana y se puede demorar 1 año, 2 años en la aprobación de los proyectos de APR. Y quedamos también con otras, hay muchos palitos en el camino. Un atravieso con vialidad puede demorar 1 año, 2 años. La resolución sanitaria, otro año más. Entonces, es la suma de esto hace que sí, hay proyectos que salgan en 7 años, pero hay algunos que se demoran 14, porque quedan abandonados a mitad de camino dentro de estas instancias. Desde el gobierno regional, nosotros cuando analizamos creemos que se puede acelerar muchas cosas.
pero tampoco se pueden resolver todas. Acá se debe abordar esto desde una política nacional. Es un poco lo que nosotros echamos de menos. O sea, el gobierno regional tiene un techo. Decimos, puede hacer lo que puede hacer, pero es el gobierno nacional el que debiera entender por qué una APR, que es una inversión de $2 millones, demora lo mismo en construirse que una planta desaladora, que es de Hola, Sofía, 200. me tienes que dar un segundo porque estoy todavía conectado a una videoconferencia. Gracias, Vale, yo te llamo, yo te eso. llamo. Entonces, ahí hay temas que son de suyo del gobierno regional, pero acá es el gobierno nacional el que debiera hacer un análisis de proceso para ver por qué está pasando lo que pasa, ¿no? Porque esto no pasa solo en la región de los lagos, pasa en todo Chile. Complemento a Claudio Humberto en esa línea. Eh, el enfoque que está dado en la política regional en esa dirección es cómo se apoya a la Dirección de Obras Hidráulicas local en generar una mayor cantidad de proyectos y poder acelerar en todo lo que sea posible la tramitación de los mismos. Y por eso se habla de un 30%, porque la región no tiene ninguna capacidad de alterar o modificar los criterios operativos y la forma que tiene la DOH de elaborar y completar la secuencia para que, por ejemplo, un agua potable rural que se basa en una fuente de captación de agua subterránea llegue a su funcionamiento en una instalación con las redes, con el estanque, con el abastecimiento, etcétera, que importa dos procesos de proyecto y que significa, primero, el estudio hidrogeológico. Con el estudio hidrogeológico, recién la licitación de la construcción de la fuente. Con el resultado de la fuente, recién al diseño de la ingeniería propio de las instalaciones, para que recién ahí se construye, y de ahí vienen los 8 o 10 años que se demora todo el proceso hasta que la localidad tiene una solución que está construida efectiva. Y entre cada una de esas licitaciones, o sea, del proceso desde el inicio de una licitación hasta la licitación siguiente, pasa un periodo con los resultados del anterior en que tiene que ir a Mideso, tiene que entrar a la calificación correspondiente, obtener para que de ahí pase al proceso siguiente. Entonces, al final de cuentas, eh, la mayoría de las soluciones que son con abastecimiento de agua superficial son más sencillas porque en definitiva se saltan toda la etapa del estudio hidrogeológico, construcción de la fuente, y puede pasar directo a la construcción de la solución del sistema de servicio sanitario rural. Esas son más cortas, pero dependiendo de cuál sea el territorio, como decía Sandra, que son muy diferentes, es diferente el sector de Osorno que el sector de Palena o que el sector de la Isla Grande. En todos esos territorios que no tienen fuentes estables de agua potable, o sea, de agua superficial, y tienen que recurrir a fuentes subterráneas, el proceso va en estas 4 etapas, que son en el fondo 4 procesos de licitación y ejecución que los hace lentos, largos y no tienen acortamientos posibles porque no existe la licitación de un paquete de obra vendida o hasta llegar desde el inicio hasta la construcción en una sola mano o en una licitación. Eso no sé si te responde mejor tu consulta. Es algo que está fuera de la capacidad de la región, es un proceso operativo que es propio del régimen del sistema con que la DOH o la gobernanza que tenemos desarrolla este tipo de proyectos. Gracias, me quedó más claro. Bueno, no sé si hay más preguntas. Había una conversación ahí entre Gonzalo Lira y Damaris. A ver, acá es Claudio López. De que se ha señalado en esta actividad que las vides viníferas tienen un intenso consumo de agua, generando la impresión de que sería una actividad agrícola negativa. Soy viñador de la cuenca de Yanquihue y puedo afirmar con conocimiento de causa que esta afirmación es incorrecta. Creo que estigmatizar negativamente un cultivo emergente y con un enorme potencial es al menos imprudente. Si hay estudios e investigaciones que respaldan esta afirmación, me gustaría disponer de ella. No sé si en algún minuto se dijo que esto Nosotros era en forma negativa. nosotros no está puesto en nuestro
en nuestro diagnóstico de la política, no es parte de la política y al revés, nosotros lo que estamos fomentando es el crecimiento y mejoramiento de la producción agrícola en la zona con una mirada amplia. Lo que se señaló es que el sector de producción lechera es el mayoritario en la zona, pero no se está estigmatizando ni disminuyendo la capacidad de ninguno de los otros. Perfecto. Bueno, son las 3 para las 8 de la noche. Yo creo que sea un gran webinario, muy claro y que suscitó bastante interés. Así que no sé si quieren Solo, ustedes decir alguna palabra para cerrar, Eugenio y sí, equipo. solo agradecer al SUD esta oportunidad de dar a conocer, de mostrar el trabajo de una región con iniciativas. Quiero reconocer especialmente la iniciativa de la región y de los equipos que corresponden a funcionarios públicos, porque siempre se entiende o se hace peyorativa la función pública en circunstancia de que en muchos lugares los funcionarios públicos sí tienen visión y tienen una mirada a largo plazo que no se reconoce o no se hace efectivo o no se ve. Y por otro lado, desde el punto de vista del equipo de hidrogestión y la gente que fue capaz de desarrollar este trabajo en este tiempo tan corto y con el reconocimiento que nos ha hecho el gobernador y su equipo, del cual me siento orgulloso como representante de hidrogestión, quiero decir que es un trabajo de un equipo interdisciplinario formado por especialistas en todas las áreas, que fue un amplio equipo con gente del mayor talento, no todos funcionarios permanentes de nuestra empresa, sino que captados y recopilados para este objeto, y donde fue Claudio Reyes, que es Agua Ingeniería, una empresa colaboradora y paralela a la nuestra, el que hizo la labor de jefe de proyecto en forma extraordinaria, quiero reconocerlo públicamente a él. De verdad, un gran esfuerzo con un resultado que nos deja muy satisfechos y orgullosos, pensando que igual podríamos hacer las cosas mejor si tuviéramos más tiempo, pero trabajamos con la realidad que tenemos. Gracias al SUD de nuevo Y por la oportunidad. Rocío, le damos la palabra a Sí, sí. Rocío, al gobierno regional. Gracias. Cerramos. Oye, yo también quiero agradecerle, oye, corazoncitos ahí a Eugenio que nos manda, también nos reconoce ahí como funcionarios públicos. La verdad, las cosas que uno tiene desde su función, la posibilidad, como dice él, de a lo mejor son muchas, muchas las necesidades del territorio, ¿ya? Y creemos que aquí hubo un grupo también desde hace mucho tiempo intentando sacar un instrumento de planificación. Pareciera súper sencillo cuando se los contamos y se los transmitimos a ustedes, pero es un camino largo, como dice Eugenio, efectivamente, desde la idea, desde la mesa hídrica, desde el cambio que nos venía asumiendo un gobernador. Para nosotros era súper complejo convencer al Consejo Regional en el camino, sumar a los sectores con dinámicas distintas, los sectores centralistas, nosotros descentralizados, entonces era bien complejo en el camino. No obstante, incorporar aquí un enfoque territorial encarece montones un trabajo de este tipo, más con una región con estas características, llena de zonas aisladas, ¿cierto? Y además hacerlo participativo, porque también es importante, nosotros podríamos tener los diagnósticos, tal vez Hidrogestión también tenía parte del diagnóstico de la región a través de los planes estratégicos, y los sectores, el MOP, el Sanmagiomín y otros íbamos sumando información. No obstante, era distinto sentarnos a escuchar a la gente y que la gente nos dijera de verdad dónde tienen los problemas, cuáles son las brechas que ellos identifican, y desde eso teníamos que generar una mixtura, ¿cierto? Y tratar de priorizar los temas sobre los cuales trabajar. No se nos puede volver un instrumento general. Tiene que casarse con cosas, tiene que plantearse meta y además tiene que identificar la fuente de financiamiento. Entonces, es complejo, es difícil, porque parecieran como que una vez que los formulas por lo demás, viene una etapa otra vez compleja que tiene que ver con la implementación. Entonces, son procesos bien interesantes. Para nosotros siempre son aprendizajes desde el gobierno regional. Nosotros, a propósito de alguien que comentaba de la pesca recreativa, antes, en el 2014, nosotros trabajamos en una política de turismo también. Y ahí estuvimos sentados con Cernatur y otros sectores, y por ahí se abordaron ese tipo de iniciativas más específicas, y en alguna vez también trabajamos una política de localidades aisladas, hace muchos años atrás, donde justamente queríamos ver estas necesidades básicas, ¿cierto? Ojalá en la mayor parte de los territorios cubiertas.
es complejo, es súper difícil porque, como dicen muchos de ustedes, las metodologías y los criterios de inversión a veces carecen de humanidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo construir en la ciudad que en una zona aislada donde son muy pocas las familias beneficiarias. El costo de llevar la solución de repente es súper compleja. No obstante, esta política nos permitió visualizar otras opciones, pues, que las veníamos también, que las fuimos conociendo en el camino. Yo no soy experta en agua, los míos son procesos de planificación, pero fui aprendiendo junto a hidrogestión, a unos diplomados que me tocó también rápidamente iniciar antes de que yo licite acá esta política, y fui aprendiendo también con ellos muchas de las cosas que aquí dejamos planteadas, y de verdad que nos gustaría que esto fuera mucho más amplio, pero hay que partir y casarse con algo. No obstante, estos instrumentos tienen una particularidad que los hace bien interesantes y tampoco son rígidos, son flexibles. Entonces nosotros podemos generarle ajuste, podemos en las evaluaciones intermedias, podemos decir que esta línea está bien cubierta, vamos bien por acá, pero podemos ingresar esta otra área que quedó esperando cierto financiamiento. Eso también nos permite la flexibilidad de los instrumentos de planificación. Así que nada, pues yo igual le agradezco siempre. Nosotros ya generamos una amistad muy buena con hidrogestión y les agradezco mucho. También siento que fuimos afortunados en conocernos en este camino, y en el producto que generamos hemos tenido muy buenos comentarios y muy bien valorado por la gente que participó también, que era harta, como lo mostraba Claudio por ahí, más de 1.700 personas. Así que nada, pues yo le agradezco también a la asociación que nos invite para contarles a ustedes de qué se trata esto. A veces los gobiernos regionales quedan invisibilizados, y de esta manera también nosotros vamos contando el quehacer de este gobierno regional de los lagos. Así que muchas gracias también. Muchas gracias, Rocío. Y para finalizar, Gonzalo Lira levantó la mano. Última intervención de la noche. Sí, oye, sobre lo que preguntaba Damaris, es que hasta qué punto el Estado tiene la obligación de darle agua a casas que están muy aisladas. Bueno, el Estado tiene la obligación de dar el derecho humano al agua, y ahí yo tengo la duda, era como para preguntarle quizá a Patricio, si esa obligación es del gobierno central o de los gobiernos regionales. Yo me imagino que es del gobierno central, ¿no? Pero no lo tengo tan claro, y me sorprendió mucho la noticia esta de los 27.000 personas que están con APR pendientes. Yo supongo que esas 27.000 hoy día están surtidas con camiones de aljibe, pero no sabía que había tanta gente esperando una solución de agua potable. Hay algunas que Oye, son hay algunas, Gonzalo, que son consecuencias de la sequía, donde han tenido un servicio o tienen un servicio y que ha entrado en un deterioro. Otros que en el fondo no están atendidos, pero efectivamente el Estado tiene obligación con todos los ciudadanos, con todos los chilenos. Y son distintas las formas, porque los servicios sanitarios rurales están en los concentrados, semiconcentrados y no concentrados, ¿cierto? Pero los que están muy, muy desconcentrados, en general hay instancias de distintos ministerios o organismos que en el fondo van a ofrecerle soluciones individuales, y eso se hace. Ahora, el tema es que la inversión no son pequeñas y no está totalmente cubierta, pero esa obligación existe. Oye, ya. perdona, pero Oye, y la recaudación de fondos, que como comentaba don Humberto, ahí les puse en el chat algo que saqué recién de la página web de la DGA, que es la noticia de las patentes del 2024. Dice: el pago de estas patentes implica la recaudación de fondos para el fisco, los que posteriormente son repartidos para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 65%, municipios en proporción a la superficie, un 10%, y los fondos fiscales generales, 25%. Esto significa que las gobernaciones y las municipalidades tienen un incentivo para colaborar con la DGA en el pago de las patentes. Súper Eso interesante. nomás. Yo no conocía esa información, así que me la guardé inmediatamente porque me interesa identificar de qué manera ingresa. Nosotros conocemos, nos llega un monto, conocemos lo que viene por el Transantiago, te fijas, tenemos varias asignaciones, pero esta no la tengo, entonces la voy a seguir Claro. justamente. Oye, porque es súper interesante a propósito de que estamos Vamos, abriendo camino dentro de las fuentes de financiamiento que tiene el gobierno regional, como señaló Claudio, a través del Fondo Comunidad, a través del FRIL, donde nosotros también incentivamos
incentivamos de alguna manera para que las unidades técnicas son las que presentan proyectos al gobierno regional. Aquí vienen los sectores, vienen los municipios en las obras más grandes. Entonces, es interesante saber, porque igual queremos entrar por ahí con las estrategias locales, hídricas, queremos trabajar con las escuelas rurales que no tienen acceso al agua y que son varias también en la región, las postas que también están con dificultades hoy día, entonces, que están llegando. Nosotros estamos viendo varios caminos, varias cosas, entonces me abre ahí una luz de esperanza de que efectivamente puede haber un fondo en que se pueda rescatar y ver de qué manera nosotros también lo podemos poner a disposición de la comunidad. Así que muchas gracias por la información. Es que siempre se aprende algo en el camino. Fue muy buena la pregunta, muy buena la pregunta, Muy Humberto. pertinente. Perdón, otro alcance, desde el punto de vista del Estado, ¿ya? Esto de dar agua a una vivienda aislada, ¿ya? Hay que compatibilizarlo con la ley de vivienda y urbanismo, en el cual tú no tienes autorización para construir una vivienda si no tienes una fuente de abastecimiento, ¿ya? Del caso aislado, y eso supone una autorización de una fuente establecida y con el visto bueno del Ministerio de Salud respectivo, digamos. Entonces, no es cosa de que cualquiera se pone en cualquier parte y hay que darle agua, no. Es un tema complicado ese, habría que preguntarle a la tercera sala. En ninguna parte del mundo hay obligación de entregar agua en función del lugar que está, si está muy aislado. Así. Eso está Yo creo regulado que en la es complicado eso, porque Tú tienes razón, Humberto. Humberto tiene razón en la ley. Lo que pasa es que tú tienes claro también, Humberto, que somos un país de puras regularizaciones y leyes del mono y todas esas cosas que conocemos. Entonces, la verdad es que terminan habiendo situaciones de asentamientos que están a distancias muy mayores que los no concentrados o que los desconcentrados y que llevan mucho tiempo instalados, que son realidades existentes y de las que la autoridad finalmente se hace cargo. Entonces, esa realidad existe. Pero también hay una distinción porque la obligación es de otorgar el acceso al agua potable y no entregar el agua potable. Entonces también ahí hay como un matiz que en ciertos casos es importante. Claro, se supone que tiene que, según las recomendaciones de la OMS, no debe ser más de 500 metros del punto de entrega. O sea, no es que vayas a la casa directamente, sino que tiene que estar, ojalá, no más de 500 metros del punto de entrega. Ya pues, muy buenas noches a todos y gracias por la participación. Y gracias a todos los Muchas que se gracias. quedaron pacientemente hasta el final. Gracias también por las felicitaciones que han Gracias. puesto en el chat. Saludos. Que estén muy Adiós. bien. Adiós. Buenas.